¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, la nueva conciencia. Denos seguir, denos compartir a la página de ICN, también a la página de Analistas de la Noticia. Interesante, la instalación de la tercera legislatura. Sorpresas. Había incertidumbre, se decía que ayer mismo a las 12 de la noche concluía la comisión permanente, constituida por 9 diputados, y que ya iban a dejar electos algunos cargos, o nombrados en algunos cargos, por lo menos ya se hablaba de política limpia, del Consejo, más bien se hablaba del Consejo de Justicia Electoral, se hablaba también del Instituto de Transparencia, se hablaba de uno de los principales, del Tribunal Superior de Cuentas, pero no ocurrió nada de eso. Sencillamente llegaron los representantes de los tres poderes del Estado y dijeron las cosas buenas que habían hecho, algunas cosas que también sobresalieron ahí, que no es necesario que se han hecho, pues, sino que cosas que se mueven por sí solas. No es que yo hice esto, moví aviones para que aterrizaran tantas personas en un aeropuerto. No es cierto. Pero, bien, tenemos invitado esta tarde a alguien de casa, porque maneja también, es un conductor del programa Cuestión de Enfoques. Me refiero al abogado y analista Miguel Cáliz Martínez. Buenas tardes. Un placer compartir con ustedes. Buenas tardes. De la noticia. Buenas tardes, Carlos. Gracias a ti por la invitación y al teleauditorio. Encantado de estar con ustedes para compartir, como lo hacen todos los días con Carlos, en este su gustado programa que ya tiene un buen rato de estar al aire. Empoderamiento de la mujer. Bueno, comenzó, se abrió la sesión y todo el protocolo normal. Y la primera disertación la tuvo la representante del Poder Judicial. Habló del empoderamiento de la mujer, habló de un 6% de la judicialización del delito, habló de un 75% de la baja en mora. Realmente hay datos que se ven reflejados o no. Vamos a insertar parte de la disertación de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia para comenzar con el análisis del abogado y analista Miguel Cáliz Martínez. Si hacemos el trabajo que a cada uno nos corresponde con amor y entrega, teniendo siempre presente que cada actuación, dictamen, medida de protección que ejecutemos tienen un propósito mayor que impacta la vida de miles de mujeres y niños que sufren violencia en sus hogares. Tengan la plena certeza que si nos unimos lo lograremos. Desde el Poder Judicial iniciamos el año pasado el diseño del Observatorio de Justicia y Género, con la finalidad de abordar a profundidad esta problemática. Asimismo, creamos el modelo de atención judicial integral para casos de violencia doméstica, niñez y familia, el cual inauguraremos este año en las ciudades de Santa Rosa de Copán, Choloma y El Progreso. Estamos trabajando fuertemente en los procesos de nombramiento, capacitación de jueces, adecuación de espacios, entre otros, con el propósito de garantizar el abordaje y la atención especializada que pretendemos brindar. Respecto a los delitos contra la vida de mujeres, ingresaron 128 casos y 144 víctimas, número que a la luz de las 370 mujeres que de conformidad a los datos aproximados han reportado diferentes instituciones tuvieron lugar el año 2023,
nos indica que solo el 39% de esos crímenes está siendo judicializado. A su vez, solo 24 muertes de mujeres fueron presentadas ante los juzgados como femicidios, lo que representa un 6% de judicialización por este tipo de delito. Por otra parte, en temas de familia ingresaron 14.603 casos, siendo la demanda de alimentos una de las causas principales de ingresos. En respuesta a esta problemática social, estamos desarrollando en el marco de la Mesa Técnica de Coordinación por el Acceso a la Justicia de las Mujeres, liderada por el Poder Judicial y la Comisión de Equidad de Género del Poder Legislativo, el registro de deudores alimentarios, con el propósito de dar cumplimiento a las reformas del Código de Familia. Igualmente, y considerando la demanda significativa de justicia en materia penal, así como su relevancia en el contexto de seguridad nacional, destacamos los siguientes datos. El mayor número de delitos de los casos ingresados en el 2023 fueron por narcotráfico y portación ilegal de armas. El 60% de las víctimas de los casos ingresados a los juzgados y tribunales penales a nivel nacional fueron lamentablemente mujeres y niñas. Ante el paro de labores de los fiscales que tuvo lugar el año pasado, los jueces de paz con competencia en materia penal realizaron una grandiosa labor asumiendo el levantamiento e identificación de aproximadamente 140 cadáveres, a fin de no interrumpir el proceso penal establecido y salvaguardar la salud de la población. Este es un segmento de la comparecencia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Sigue siendo un mayor problema el asesinato de mujeres y la judicialización de estos casos, porque ella habla de 24, pero en realidad hay cifras que indican que son más en lo que va del año, son como 27 más o menos. Pero aquí no se trata de hacer los números, porque si no uno fríamente cae como en una estadística y se olvida el dolor humano, o sea, se olvida que son mujeres que son asesinadas a diario. ¿Y qué pasa con esto de la mora judicial? ¿Qué pasa con esto de esa deuda que hay dentro del Poder Judicial hacia la sociedad misma, abogado? Bueno, yo creo que lo esencial es recordarle al público qué es lo que pasó hoy, porque este ejercicio de inauguración de las legislaturas es un acto que siempre ha tenido mucho de protocolario. Se presentan los tres poderes del Estado, los titulares de tres poderes del Estado. No siempre comparecen los titulares. Ya hemos visto cuando hay conflictos en el Congreso Nacional o conflictos de poderes, hemos tenido ausencias destacadas de presidentes de alguno de los poderes. Y usualmente en parlamentos donde existe debate, existe contradicción, una vez presentado el informe se abre a debate, se conversa o se cuestiona. Es decir, el titular de un poder del Estado emite sus argumentos y el Pleno tiene la posibilidad de refutar, cuestionar. Se hace casi siempre los titulares de bancadas. En el caso nuestro, yo siento, independientemente de la presentación de resultados de cada poder, que se convierte en un acto rutinario, por rato soso, porque los discursos son largos, son autocomplacientes, son de autobombo. Obviamente es una oportunidad única, porque todos los medios de comunicación están pendientes del discurso de los presidentes de los poderes del Estado, y con un detalle súper importante, que es la imposibilidad de hacer contraste. Es decir, cuando se habla del Poder Judicial, un Poder Judicial que tiene menos de un año de haber asumido el cargo, difícilmente puede mostrar resultados que sean impresionantes. Es decir, básicamente se trata de atender
problemas estructurales. La impunidad es un problema estructural en Honduras, la alta tasa de homicidios o la baja judicialización de casos es un problema estructural que, para poder ver resultados contundentes, sostenibles y que sean de alto impacto, se necesita tiempo. Es decir, se necesita tiempo para poder reducir una mora. Primero hay que hablar en qué consiste esa mora, en qué lugares es esa mora. Yo puedo reducir una mora de un juzgado cerrando el juzgado, es decir, cerrando expedientes o sencillamente dividiendo juzgados. No es el caso, pero lo que quiero decir es que hay mora de recursos, por ejemplo, en los altos tribunales de justicia. Y aquí la pregunta que podría contrastar, y que creo que es lo que a veces falta con los medios de comunicación, es preguntarle a los usuarios del sistema la opinión del Colegio de Abogados, la opinión de los litigantes. ¿Hay cambios sustanciales en la administración de justicia? Porque los titulares de los poderes del Estado, de todos los gobiernos, no solo de este, siempre dicen: hice esto, hice lo otro, avancé en esto y lo otro, y algunos de esos datos no terminan de agradar a las voces más críticas, porque, por ejemplo, en el caso de lo que tú preguntabas, Carlos, el tema de las muertes violentas de mujeres, los números mostrados por la presidente de la Corte Suprema de Justicia contrastan notablemente con las estadísticas que se presentan desde los observatorios de violencia, desde la misma policía, y lo más preocupante, los casos de femicidios, que yo celebro. Yo creo que también de eso se trata, hacer un balance. Yo celebro que en el Poder Judicial se estén tomando decisiones, por ejemplo, crear juzgados especializados, atender de manera más integral los casos, pero cuando se acaba solamente de mencionar la medida recién adoptada, lo que me estás anunciando es lo que acabo de hacer. Por lo tanto, eso no es un resultado, eso es un anuncio de una medida que vamos a poder evaluar el próximo año, dentro de 2 o 3 años, o más importante, cuando académicos, investigadores y los medios de comunicación indaguen los datos y efectivamente con los usuarios del sistema, que normalmente son los abogados o pueden ser las víctimas, las familiares, se pregunte si la percepción de ellos es que la situación ha mejorado. Creo que eso es de destacar. Estamos viendo el primer informe del Poder Judicial de una nueva corte, que eso es un detalle importante. Las cortes rotan cada 7 años. Entonces es su primer discurso, y creo que a partir de ahora lo que deben hacer los medios de comunicación, que nunca se hace, Carlos, es dentro de un año ver qué dijo la presidenta del Poder Judicial y evaluar los resultados de las medidas que anunció ahorita. Y esas son las preguntas que deben hacerse a los relacionadores públicos, a los distintos magistrados. Hace un año la presidenta Raquel Obando dijo A ver, cuénteme cuántos casos, dígame qué resultados ha tenido y dígame cuál es la evaluación de esta importante medida. Fíjese que, porque aquí cabe señalar que ha destacado que el mayor delito que se cometió en el 2023 ha sido el narcotráfico. Eso por un lado. Un delito que, por cierto, tiene que ser juzgado fuera del país, porque aquí normalmente no tenemos resultados contundentes. Sí, bueno, imagínese usted, lo que usted señala es que son algunas medidas. Digamos, no se dijo que cuánta gente está detenida sobre esto, pero el mayor delito que se ha presentado es eso. Pero también el delito de extorsión. Se habló de un descongestionamiento de las cárceles también. O sea, hay que ver si realmente todo esto se ha ido dando. Es decir, pero esto, como dice usted, ¿es una medida que se está tomando o realmente es lo que está ocurriendo? Si no, veríamos esos resultados hasta el próximo año. Pero vamos a ir a una breve pausa y retomamos precisamente esto que ha dicho usted. Es la importancia de la instalación de la tercera legislatura y algunos discursos en los cuales tienen la oportunidad, pues, como lo ha señalado usted, de decir, esto es todo lo que he hecho y denme esto también, que es lo que necesito presupuestariamente. Al retorno.
Bien, continuamos este diálogo con el analista Miguel Calix Martínez, precisamente sobre la instalación de esta tercera legislatura y sobre lo último, el discurso o la comparecencia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, de la cual habló pues temas de corrupción, temas de narcotráfico, el tema de violencia doméstica, algunas cosas de descongestionamiento de las cárceles, asesinato de mujeres. Solo en una oportunidad lo hizo y solamente mencionó una cifra que casi como lo señala el abogado Martínez, pues coincide con las que se presentan oficialmente por parte de la policía y de parte del Observatorio de la Violencia, aunque Yulisa Villanueva dice que matizan todas esas cifras. Pero bien, también parte de lo que ha señalado es que la justicia tiene que ser fría y que tiene que haber algo, precisamente un acercamiento y que la gente vuelva a creer en la institucionalidad, en lo que es el Poder Judicial. Aparte de que está solicitando el 3% que le corresponde a los diputados, le solicitó esa plata, ¿va? O sea que, como le digo, ahí aprovechan también la oportunidad de hacer lo mismo. Vamos a corre video. Cientos de las víctimas de los casos ingresados a los juzgados y tribunales penales a nivel nacional fueron lamentablemente mujeres y niñas. Ante el paro de labores de los fiscales, que si hacemos el trabajo que a cada uno nos corresponde con amor y entrega, teniendo siempre presente que cada actuación, dictamen, medida de protección que ejecutemos tienen un propósito mayor que impacta la vida de miles de mujeres y niños que sufren violencia en sus hogares. Tengan la plena certeza que si nos unimos lo lograremos. Desde el Poder Judicial iniciamos el año pasado el diseño del Observatorio de Justicia y Género con la finalidad de abordar a profundidad esta problemática. Asimismo, creamos el modelo de atención judicial integral para casos de violencia doméstica, niñez y familia, el cual inauguraremos este año en las ciudades de Santa. Bien, es que esto es parte también de lo expresado, pero al cerrar, ella lo hizo solicitando el 3% que le corresponde de acuerdo a la ley y que tiene que haber una justicia fría, pero que el ciudadano no debe perder esa confiabilidad o no debe esa confianza hacia el Poder Judicial. El problema, abogado, es que la gente no cree, pues, es decir, hay tantos casos de extorsión, hay tantos casos de denuncias de acoso, tantos casos que se presentan a diario y no se procede tampoco. Hay un reclamo histórico de todos los presidentes del Poder Judicial en todas las informes de legislatura de reclamar que se cumpla con el 3%, que es una disposición constitucional. Yo creo que si le diéramos la oportunidad a los rectores de la universidad de comparecer hoy, reclamarían su 6% también. Claro. Y los alcaldes hablarían de que se les pasen las transferencias municipales. Repito, se reconoce, en este caso es un Poder Judicial que recién inicia. Es un Poder Judicial que se espera por la expectativa que surge a partir de la mayoría de miembros del partido de gobierno y una nueva composición que, por cierto, está integrada en su mayoría por mujeres. 8 de los 7 magistrados de la Corte Suprema de Justicia son mujeres. Era natural por la fecha. Hoy es 25 de enero y se conmemora el día en que las mujeres obtuvieron el reconocimiento que nunca se les debió haber negado de la igualdad en los derechos políticos. Es una fecha para conmemorar, es una fecha para recordar a las mujeres que lucharon en la calle, lucharon haciendo cabildeo, lucharon desde distintas trincheras para lograr ese derecho a la igualdad política. Yo creo que es simbólico que al menos 2, es la primera vez que ocurre, de hecho, es la primera vez que 2 titulares de poderes públicos, de poderes del Estado, son mujeres, Carlos. Es decir, la presidenta de la Corte Suprema ya había en el pasado habido una mujer, la abogada Vilma Cecilia
Vilma Cecilia Morales Montalbán, iba a decir Morales Montalbán, pero presidente, una mujer, es la primera vez. Y ese detalle es muy interesante, sintomático. La presidente Castro lo mencionó, y por eso nosotros percibimos tanto en el discurso de la abogada, de la magistrada presidente, como de la presidente Castro, esa continua alusión a los temas que afectan a esa población femenina: la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, los femicidios, cómo la justicia se ensaña particularmente con las mujeres y las niñas y las adolescentes. Creo que hubiera sido positivo anunciar en esta comparecencia acciones concretas que se están haciendo para el juzgamiento, la persecución y la investigación de los responsables o las responsables de la crisis en Támara. Nosotros vivimos este año pasado una situación lamentable, que no es inédita, porque ya la habíamos tenido en cárceles de población masculina, pero esta vez tuvimos una cantidad importante de mujeres que murieron. Y hubiera sido interesante hacer un anuncio. Pero es más interesante también que están culpando y que las supuestas responsables son mujeres. Volvemos al punto, es decir, aquí lo que estamos hablando es del rol del Poder Judicial en la impartición de justicia, y siendo una corte que recién inicia, tiene ante sí el beneficio de la duda. Es decir, anuncia medidas que se van a adoptar, yo personalmente de la presidente Raquel Ovando, yo no esperaba un anuncio de logros. O sea, yo creo que cualquiera puede decir, se va a limitar a mencionar el estado en que encontraron el Poder Judicial, que por cierto, de todos los poderes del Estado es el que tiene más continuidad, a diferencia del Poder Ejecutivo, que cambia cuadros cada 4 años, sí, que cambia titulares, y que por la costumbre política acá se cambian cuadros ejecutivos. Igual en el caso del Congreso Nacional, cada 4 años rotan 128 diputados propietarios, 128 diputados suplentes, y sabemos que hay un índice de rotación superior al 70% de los miembros. El Poder Judicial se distingue en eso. Se mantiene por 7 años. Mantiene porque hay una carrera judicial. Es decir, ella encuentra un Poder Judicial donde la gran mayoría de cargos no cambian. Y eso es importantísimo, porque ellos tienen una estructura que tiene bastante institucionalidad. Se ha hablado de cambios en los titulares de algunos juzgados, de remociones de jueces, de rotaciones en cargos, pero no hay, en el caso de ella, el riesgo de encontrar una institución a la que hay que darle un cambio de timón brusco o una refundación total, como la que habla la presidente Castro. Aquí estamos hablando de el poder más estable de los 3, y adicionalmente en el caso de los titulares del Poder Judicial, nosotros le hemos visto, Carlos, el proceso de elección es un proceso de elección que es por méritos. O sea, a diferencia pero siempre manoseado políticamente. Sí, pero a diferencia del Poder Ejecutivo, donde no importa si tú no te graduaste, no importa si tú no tienes título, aquí todos los titulares de las magistraturas, todos son universitarios, sin excepción, porque es un requisito para estar en esos cargos haberse licenciado. Ahora, si hay algunos mejores que otros, en el caso de la Corte Suprema, nosotros sabemos que se distribuye por salas, y ahí hubiera sido súper interesante, y ese es uno de los problemas de que solo sea un discurso. Yo creo que sería bonito, aprovechando que ahora hay tecnología, que este tipo de presentaciones fueran un poquito más virtuales, ¿verdad? O sea, así como las comparecencias que hacen a veces los ministros, que te presentan gráficos, que te presentan, porque los números hablan. O sea, tú lo dijiste al inicio, hablaron de datos, hablaron de números, sí, pero ¿contrastados con qué? Porque hay observatorios independientes del Poder Judicial de Honduras que evalúan si la percepción de corrupción, si la percepción de impunidad en el país ha cambiado. Y a diferencia de este caso, no son los mismos miembros de la estructura judicial los que hablan del Poder Judicial, sino que observadores independientes. Sin duda alguna es una mora judicial atávica, abogado. Así es, y llama la atención porque esa mora judicial, todos los poderes judiciales, todos los presidentes de poderes del Estado la presumen de que la están reduciendo, etcétera, pero yo creo que sería interesante ver los detalles de cómo se está reduciendo, porque también se puede cerrar un expediente porque muere el procesado, ¿verdad?
cuántos amparos hay en la Corte, cuántos recursos de inconstitucionalidad, cuántos se tardan en ser evacuados. Eso es parte de la mora. La mora no solamente es lo que tú está fallado, sino lo que se tarda en ser fallado. ¿Cuántos juicios se han atrasado, ¿no? Es decir, así es, y nosotros sabemos que eso es a nivel nacional. El Poder Judicial, al igual que el Poder Ejecutivo, tiene despliegue territorial. Es decir, nosotros tenemos juzgados de paz, juzgados de letras, juzgados de jurisdicción, cortes de apelaciones que son regionales y tienen jurisdicciones departamentales y locales, muchos de ellos, y lo interesante sería hacer un contraste con la población. ¿Usted piensa que la situación del Poder Judicial ha cambiado? Y yo lo que sí diría es que en el caso del Poder Judicial sí vale la pena dentro de un año tomar nota. Sería fantástico poderlo hacer en Analistas de la Noticia, en otros medios. Okay. ¿Qué dijo la Presidenta de la Corte Suprema hace un año? Veamos qué dijo este año. Sí, fíjese que cuando me llama la atención cuando usted dice que le extrañó de que fuera a hablar de los logros y no de cómo había encontrado la agitación, pues que realmente este segundo año que tienen ellos de estar, pues. En el caso del gobierno del Ejecutivo, sí. Sí. En el caso del gobierno ejecutivo, de hecho, están. Es cierto, el Poder Ejecutivo y el Legislativo están en la mera mitad. O sea, sí, realmente a ellos les corresponde ya la segunda mitad del mandato. O sea, como se dice popularmente, ya no van cuesta arriba, van cuesta abajo. Sí. Bien, vamos a irnos a una breve pausa también. Al retorno vamos a insertar parte del discurso de la Presidenta de la República para que continuemos con este análisis con el abogado Miguel Cálix Martínez. Al retorno. Bien, retomamos este diálogo con el analista Miguel Cálix Martínez. La Presidenta de la República también hizo su disertación. Veamos brevemente qué es lo que ha expresado. Propuesta política de la refundación nacional se basa en los principios del socialismo democrático y ha surgido del corazón mismo, de las calles, y he sido elevada al poder político a través de un verdadero y limpio proceso democrático. Soy el testimonio fiel de la determinación de un pueblo por superar su estado de atraso y pobreza, de un pueblo que carga con el peso de la deuda, pero que por mayoría ha elegido vencer y construir sin temor la igualdad y la justicia. Nos encontramos en un momento singular y crítico en nuestra historia. Un momento donde la refundación no es una consigna, sino un imperativo definitivo y obligatorio. Nuestro pueblo ha sido golpeado por años con medidas y políticas neoliberales, privatizadoras, que sin piedad lo han castigado con corrupción, violencia y pobreza. Honduras es el estado más pobre y desigual de América Latina. El golpe de Estado del 2009 solo profundizó el sistema de privilegios. 600% aumentó la deuda. Pasó de 3.000 millones de dólares en el 2009 a 20.000 millones de dólares en el 2021. Mientras la pobreza creció exponencialmente.
Sin embargo, reconozco que en toda crisis reside una oportunidad única, una oportunidad de reconstruir, de reinventar, de refundar nuestra patria. Porque la refundación no es solamente una tarea nuestra, sino que es una tarea de todo el pueblo hondureño. Parte de la exposición que ha hecho la Presidenta de la República, este discurso parece que es reiterativo, ¿no? Esto de la refundación del país, o sea, ¿qué conceptualización se le puede dar a la refundación de un país, abogado? Bueno, yo creo que desde el inicio de la victoria de la Presidenta Castro y luego cuando toma posesión y luego el año de la primera legislatura, nosotros hemos visto que hay varias líneas comunicacionales que son reiterativas. Una de ellas es esta, un recordatorio de que el proyecto político de Libertad y Refundación, bien en alianza, bien en coalición, bien en gobierno en solitario, porque en este momento ya es un gobierno en solitario, independientemente de la presencia de la designada Dori Gutiérrez y del señor Milton Benítez dentro de la estructura de gobierno, nosotros sabemos que el gran acompañante del Partido Libre era el PSH, un partido que ya no cuenta con ministros en el gabinete. Entonces el concepto de refundación desde la perspectiva de Libertad y Refundación implica un cambio profundo en las estructuras del Estado que por lo pronto no existe, pues porque no ha tenido el acompañamiento político suficiente como para hacer un movimiento de esas proporciones. O sea, estamos hablando de cambiar totalmente el modelo del Estado, cambiar totalmente su estructura. Hemos visto cambios de ministerios, de secretarías de Estado, hemos visto una forma diferente de hacer algunas cosas, las reformas que se hicieron al inicio. Ella mencionó el tema de los fideicomisos en algún momento de su discurso. También se refirió a la situación calamitosa del Estado en que se recibieron las finanzas públicas y como se hizo en el caso del Poder Judicial, pues se destacaron los principales logros en materia económica, los principales logros desde la perspectiva del Partido Libertad y Refundación. Ahora, llama mucho la atención un discurso que sigue apelando mucho al pasado. Es decir, así como yo dije que en el caso de la Presidente del Poder Judicial, la magistrada Presidente, tiene un inicio reciente, hay mucha proyección a lo que se va a hacer en el futuro. Vamos a hacer esto otro, hemos encontrado. Y en el caso de la Presidente Castro ya empieza ella a hablar de algunos logros puntuales que tienen que ver con el crecimiento económico, que es realmente el crecimiento económico usual con la recuperación de la pandemia. No se refirió al tema que preocupa tanto y que ha sido motivo de conflicto con el sector empresarial. Hay un debate importante y un diálogo incluso convocado por el gobierno que esperemos surta sus efectos, que tiene que ver con la generación de fuentes de empleo. Se reitera esto. Cuando la pregunta, ¿qué implica la refundación? Yo creo que es una pregunta que le cuesta incluso contestar a los mismos partidarios del Libre, porque por momentos parece una expresión vacía. Muy abstracto el concepto. Parece una expresión vacía de contenido, porque cuando nosotros hablamos de refundación nos podríamos imaginar algo que va más allá de retomar los colores de la bandera o cambiar los logos en una institución del Estado o tener un eslogan de campaña. Estamos hablando de cambios en la forma de hacer y conducir las cosas. Y hemos podido ver que el tema de limpiar las instituciones del Estado de partidarios, de partidos adversos, sigue existiendo. Ahí no hay ningún cambio. Confrontación interna dentro del partido. Yo creo que uno de los retos más importantes que tiene Libertad y Refundación es abandonar ese discurso que pareciera que está en campaña permanente. Las elecciones fueron hace 2 años, faltan 2 años. Yo creo que llama mucho la atención la mención que se hizo de la exsecretaria de Estado Moncada, porque todo el mundo sabe que es la
la ungida por la mayoría de los movimientos que en algún momento auparon a la entonces precandidata, luego candidata en tres ocasiones, Iris Xiomara Castro, y que fue mencionada con nombre y apellido junto con el nombre de la presidenta del Banco Central. Y menciono esto porque muy pocos funcionarios tuvieron ese privilegio, es decir, tuvieron el privilegio de ser mencionados, y en un momento en que en Libre se está disputando ya se empieza tempranamente a hablar de candidaturas, llama mucho la atención que de alguna manera es una forma de ungirla como su sucesora. Pero también lo hace el presidente del Congreso en su discurso. Por razones diferentes, ¿verdad? Por razones diferentes, y en el caso del presidente del Congreso, que merece un análisis aparte, el reto que tienen ambos, la presidente Castro y el presidente del Legislativo, el diputado Luis Redondo, en ejercicio de la presidencia del Congreso, es que ellos sí tienen 2 años de gestión. Y en el caso de ellos sí pueden ser objeto de una evaluación mucho más estricta. Ya a esta altura no se puede hablar de aprendizaje, no se puede hablar de transición, se puede hablar de un conocimiento profundo. En el caso del diputado Luis Redondo, diputado por 3ª ocasión, presidente del Congreso ya en su 2º año, y que, por cierto, y esto es importante decirlo porque va más allá del discurso, lo hemos dicho en otros análisis, concluye bien su 2º año, porque se logran los consensos en el Congreso para integrar una nueva junta directiva en el caso de los cargos que le acompañan. Se logra aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos de la República fuera del plazo, pero se logran las amnistías, y por los actos se anuncia un nuevo estado de arreglos partidarios. Entonces, pero ya vamos a entrar a lo que contrasta, sí. Esos arreglos de último minuto contrasta con el divorcio que hay con el Partido Salvador de Honduras, que, como sabemos nosotros, termina el 2º año de gestión de la presidenta Castro con la salida de su último miembro, el doctor Mateo, y en el caso del Congreso Nacional con la salida de los últimos miembros del PSH original, ¿verdad? Hiroshka Elvir y Fátima Mena, porque nosotros sabemos, y aquí lo han dicho miembros de la bancada del PSH, la incorporación del diputado Ramírez, el diputado Osman Chávez, es a título personal y no como bancada. Y es interesante porque a raíz de, lo que ha planteado la presidenta también es que se eliminaron esos fideicomisos corruptos, lo que denomina, pero habla algo sobre empleo, pero no se refiere directamente a esta propuesta y a este diálogo con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. A eso me refiero yo. Sí. O sea, es que, vamos a ver, uno habla, todos los presidentes, recordemos que todos los presidentes llegan a destacar las principales necesidades de la población. Obviamente el tema del empleo pero uno esperaría detalles concretos, ¿verdad? Tenemos un Instituto Nacional de Estadística, tenemos estadísticas oficiales del Seguro Social. Es decir, volvemos al punto de con qué contrasto los números. A mí no me extraña que la presidenta Castro llegue a hablar de lo bueno que se ha hecho, pues. Ahora, el contraste con lo que hace falta es lo que hace que muchas veces desde la oposición o desde la percepción ciudadana se pregunten, ¿y lo demás? Desde cómo está la propuesta en este momento, la propuesta gubernamental, el plan de refundación versus resultados obtenidos. Sabemos que Libertad de Refundación tiene muchas expectativas del 3er año de gobierno, Carlos, y para mí, yo espero por lo menos que el próximo año tengamos como novedad que se hable menos del pasado y más del presente y el futuro. Sí. Vamos a brevemente, otra cita de la presidenta de la República habla de 343,000, generación de 343,000 empleos. O sea, es una cifra que a mí me dejó un tanto escéptico, porque de acuerdo al contraste que uno hace con la empresa privada y luego de que iza una bandera negra en sus instalaciones, debido a la falta de empleo, debido a la falta de diálogo, pero ella señala puntualmente que son 343,000 nuevos empleos. Pero eso existe el fact-checking ahora. Sí. Habrá que ver la fuente. En una de las citas sí, pero sí lo hizo exactamente, pero vamos a ver qué parte especialmente continúa la presidenta de la República.
Iniciamos la capitalización de la abandonada Banadesa. Más de 5.744 productores han sido beneficiados, generando 343.350 empleos temporales a las tasas de intereses más bajas en la historia de nuestro país. Son más de 850.000 hogares que están siendo beneficiados con la medida de energía gratis que subsidia mi gobierno. Por cada galón de combustible, cada consumidor en Honduras se ahorra 10 lempiras en las gasolinas regulares y diésel. Para atender el derecho a la alimentación, cubrimos más de 1.2 millones de niños y niñas con el Programa Nacional de Merienda Escolar. El Programa Mundial de Alimentos lo utiliza de ejemplo en otros países. La matrícula gratis está en todo el sistema público. En el 2023 reconstruimos 1.534 centros educativos. Con el programa Yo Sí Puedo, ya declaramos 100 municipios libres de analfabetismo. Después de atender a más de 130.000 compatriotas de todas las edades que ahora saben leer y escribir. La dignidad no tiene precio y se manifiesta en los aspectos más sencillos que nosotros damos por sentado. Pueblo hondureño y soberano Congreso Nacional, en el año 2024 debe ser el año en el que sentemos juntos y con determinación las bases para la construcción de un sistema efectivo de salud que garantice la atención de medicinas en los 1.304 establecimientos de los hospitales del país. Los planes para la construcción de hospitales que realizamos con el doctor Matthew están avanzando. Bien, ya ha escuchado usted, pero al retorno me da su análisis, abogado, en relación a lo expresado por la presidenta. 343.000 empleos temporales. Ha hablado de cifras interesantes. Había que determinar que dice que hasta el 2024 se espera una salud, o sea, abastecimiento de todos los centros a nivel nacional. O sea, me da su interpretación. Al retorno. Con gusto. Su análisis, abogado, en relación a lo expresado por la presidenta, esto último de los 343.000 empleos temporales. Bueno, yo como hondureño me alegro, si eso es cierto, ¿verdad? Yo por eso mencioné al final del segmento la importancia del fact-checking, ¿no? De verificación de datos. Yo me imagino que frente a este dato seguramente van a reaccionar los miembros del COEP, los miembros del sector privado, que precisamente, yo coincido con lo que dice Carlos, hace poco pusieron esto en el tapete, al punto tal que se generó un debate importante, incluso con miembros del Congreso, como el diputado Noé Pino, que pedía que en vez de una bandera negra
pusieron una blanca, ¿verdad? Y bueno, y funcionó porque al final se ha hablado de un diálogo todavía falta, ¿verdad? Para eso. Pero a mí me parece que siempre, al igual que cuando los periodistas publican algo, quisiera saber la fuente de datos, porque cuando tenemos ministros, miren, perdonen que haga este ejercicio, pero cuando tenemos ministros que ponen en duda los datos del Banco Central, y estoy hablando del secretario de Estado de Inversión, el señor Freddy Cerrato, o sea, uno entra a dudar, bueno, que nos digan cuál es la fuente, pues, porque si son 325 empleos temporales, enhorabuena por las personas que obtuvieron trabajo. Qué pena que son temporales, ¿verdad? Que no son trabajos permanentes, porque la definición de un empleo digno es un trabajo estable, un trabajo que me permite a mí afiliarme al Seguro Social y gozar de una serie de beneficios, y es ahí donde ha estado el gran debate con el sector privado, que utiliza como fuente de información los trabajos formales que permiten contar con beneficios laborales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre trabajos temporales y los trabajos por hora también? Bueno, recordemos que esa legislación fue derogada, ha habido críticas porque no se ha sustituido por otra. Yo creo que en este momento, si nosotros nos ponemos en el sentido más constructivo, es, bueno, el gobierno sabe cómo recibió el país, 2 años después sabe las dificultades que ha tenido para hacerle frente a la situación del país, sabe lo complicado que es gobernar, sabe que en este momento quizá ya no cuente con ese beneficio de la duda o con ese apoyo y confianza con el que contó mayoritariamente la presidenta Castro, pero también ha acumulado experiencia. Y me llamó mucho la atención los aplausos con el tema del sistema de salud, porque hubo una mención, y por eso no lo mencioné antes, porque en el caso de la señora Rebeca Santos y la señora Rixi Moncada siguen siendo parte del equipo, pero reconocer que ese plan inició con el doctor Mateo me parece un acto de justicia. Y no solamente eso, yo creo que la esperanza que deja y lo que anhela todo el mundo es que hayan medicinas en todos los centros de atención a nivel nacional. Bueno, en un año. Pero eso lo está ofreciendo al 2024. Por eso digo yo, Carlos, el próximo año, cuando estemos con el analista que sea, el año pasado, sería interesante hacer un pequeño ejercicio, un contraste de, el año pasado la presidenta del Poder Judicial dijo esto, y esto indagaron los periodistas de ICN. O sea, ese programa no se ha echado a andar. ¿Por qué menciono eso? Porque el mismo exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana, presentó hace un año una estrategia, Transparencia Anticorrupción. Tenemos ya un buen rato esperando las gestiones de la Sisi. Ayer circuló una especie del canciller Reina diciendo que están esperando una nota de Naciones Unidas. Y bueno, el beneficio de la duda les acompaña el resto del mandato. Dentro de un año desearíamos que los empleos sean permanentes, que el crecimiento económico sea ascendiente y que esa inversión prometida en infraestructura y en las distintas áreas se haga realidad, porque se ha hablado de mucha obra y los hondureños y las hondureñas la necesitamos, y ella al final es presidente de todos y todas. Bien, finalmente vamos a, ya casi por cuestiones de tiempo, con este discurso de don Luis Redondo, que por cierto fue el más extenso. Y yo dije, va a ser el más corto porque ha tenido menos trabajo, pues. O sea, yo dije, va a ser de los más cortos, definitivamente. Pues no, pero fue el de los más largos. Más extenso y tedioso, por cierto. Vamos a la pausa, al retorno don Luis Redondo. Bien, decíamos que fue uno de los discursos más prolongados y aquí alguien decía, nunca había escuchado tanto en tan poco, pero también estaba lo contrario, ¿verdad? Nadie había dicho nada en tanto tiempo, pero bueno, que sean los analistas, ha expresado que ha sido un congreso que más ha sesionado, corre
corramos ahí una cinta de parte del discurso del presidente del Congreso, don Luis Redondo, porque también quedó en que el fiscal general y el fiscal adjunto, ese era uno de los logros importantes que se ha hecho dentro del Congreso y que lo ha magnificado también el papel que han estado jugando este fiscal general y fiscal adjunto, que por cierto están de manera interina. La participación comunitaria en la gestión de recursos naturales asegura la participación de comunidades y de los pobladores locales, teniendo un rol esencial en la gestión y desarrollo de los recursos naturales, además de la integración de Honduras en un nuevo mercado internacional sostenible. Se integra un mercado internacional a través de los cuales los gobiernos, las empresas o bienes de los individuos pueden adquirir o vender unidades de reducción de emisiones de gases de gases del efecto invernadero con el fin de cumplir con las obligaciones actuales y futuras. Con la elección del fiscal general y fiscal general adjunto interinos, que la Constitución de Honduras la Constitución de Honduras, que se encuentra en vigor desde 1982, establece claramente el marco jurídico y político en que los tres poderes del Estado basarán o fundamentarán su actuación para tomar decisiones. Toda decisión que se encuentre fuera de este marco jurídico será ilegal e inconstitucional. E incluso la misma Constitución establece claramente qué pasará o qué hacer cuando la autoridad, a través de sus decisiones, traspasa los límites impuestos por la Constitución. Que la Constitución establece categóricamente que el fiscal general y el fiscal general adjunto del Ministerio Público ejercerá su cargo por 5 años, de acuerdo al artículo 233. Es este un plazo cerrado, taxativo, que ninguna ley ordinaria, secundaria o inferior lo puede modificar, alterar o suprimir. Frente a este plazo, los legisladores no tienen ninguna facultad de alterar, reformar o modificar dicho plazo mediante una ley ordinaria o inferior a la Constitución, como aconteció con el artículo 80 de la Ley Orgánica de este Poder del Estado. Dicha reforma o modificación solo procede a hacerse mediante el proceso de reforma constitucional establecido en el 373 de la Constitución. De igual modo, los legisladores o cualquier otra autoridad traspasan los límites establecidos en la Constitución y deciden alterar, reformar o modificar dicho plazo de 5 años mediante una ley ordinaria o inferior a la Constitución. Siempre va a prevalecer el plazo establecido en la Constitución de acuerdo al artículo 320. Se torna obligado señalar que este artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que claramente no se encuentra por encima de la Constitución, fue respaldado por una sentencia de la Sala de lo Constitucional anterior, del período anterior, estableciendo en una sentencia de un recurso de inconstitucionalidad que este artículo 80 de la Ley Orgánica es constitucional. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional anterior no tiene facultad para avalar o declarar constitucional una ley ordinaria o inferior a la Constitución que modifique, altere o reforme la Constitución, saltándose u omitiendo el procedimiento de reforma constitucional establecido. Y respetando la Sala de lo Constitucional anterior con esta sentencia, la Constitución, el proceso de reforma constitucional y la investidura de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por el contrario, cometiendo ellos diversos delitos contra el Estado, estas prácticas de la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia anterior de irrespeto e incumplimiento a la Constitución fueron normales y frecuentes en sus sentencias, a tal punto de violentar. Son tantos decretos de ley que representan un nuevo ordenamiento jurídico de vital importancia, como la Ley del Sistema Nacional de Base de Datos, entre otras. Vamos a hablar de unas estadísticas ya para cerrar. Los proyectos presentados en el año 2023 son 315. Se solicitaron 2.631 opiniones. Las reuniones de trabajo realizadas en las comisiones ordinarias y especiales, entre comisiones ordinarias, comisiones especiales, reuniones con relatores especiales, llegó a un número de 389 en el 2023,
Cantidad de horas en esas reuniones, 1.105. Para poder darles una referencia de las horas sesionadas en los periodos, voy a hablar de los últimos 5 periodos de horas sesionadas. Por ejemplo, en el 2018 al 2019 se sesionaron 396 horas. En el 2019-2020, 323. En el 2020-2021, 59 horas. En el 2021-2022, 51 horas. El año 2022 de nuestra primera legislatura sesionamos 695 horas. El año 2023 sesionamos 274 horas, aún con los periodos donde no tuvimos sesiones. Para darles una referencia en comparación, en el año 2023 nosotros celebramos 464% más horas de sesión que en las de 2 años, la del 2021 y la del 2021, que apenas se sesionaron 59 horas. En el año 2023 nosotros celebramos 537% más horas de sesión que las del periodo 2021, donde apenas se sesionaron 51 horas. Solo este año, 2023, 2024, 274 horas. Con solo esto superamos más del doble de 2 años en periodos anteriores de sesiones, con todas las horas de las sesiones sumadas del año 2000. Bien, horas trabajadas, pero ¿cuántas horas pagadas? 1, los resultados. Carlos, vamos a ver. Dime de lo que presumes, te diré lo que te hace falta, decía un amigo. Estamos hablando de estadísticas, hay que tener cuidado con las estadísticas. El año 2021 es un año electoral. Vamos a ver cuánto sesiona el Congreso el 2025, porque los diputados van a andar en campaña. Si se quiere comparar, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Hay que comparar el año del último año de legislatura con el último año de legislatura. O sea, uno sabe que no es lo mismo sesionar en periodo electoral porque los diputados piden permiso, hay muchas pausas, etc. Eso es un detalle. Si se quiere comparar, se comparan gestiones y se comparan resultados. Yo puedo sesionar 300 horas y no aprobar nada. Y yo creo que nosotros hemos podido apreciar un Congreso paralizado en su segundo semestre. O sea, y no hay que tener pena en aceptarlo. Costó lograr resultados y más bien hay que vanagloriarse de los resultados obtenidos. Yo por eso siempre soy muy justo con el tema del Congreso cuando digo que el cierre del periodo de pausa fue excepcional. Lograr acuerdos con otras bancadas, lograr integrar una junta directiva, lograr el presupuesto. Eso es el balance. O sea, qué bueno que se destrabó la parálisis, pues la parálisis existió. La pregunta que cabría hacer con el diputado Redondo es ¿a cuánto hubiera ascendido el trabajo y resultados si en vez de suspender el 31 de octubre el periodo de sesiones ordinario se hubiera atendido la demanda de la oposición de prorrogar? Hubieran podido hoy estar presumiendo que derogaron las sedes, por ejemplo. Entonces, yo creo que, volviendo al punto, cada uno de ellos da un resultado diferente. El diputado Luis Redondo creo que es el dueño de la casa, y normalmente el dueño de la casa es el que utiliza el tiempo como más quiere, pero realmente lo que esperamos es a futuro, presente y futuro. Esperemos un Congreso Nacional mucho más eficiente en el 2024, un Congreso Nacional que logre acuerdos por el bien de Honduras y que no sea necesario en un discurso justificar lo injustificable. Todo el mundo sabe que el interinato fue una jugada política de emergencia para la fuerza oficialista, pero no la más conveniente. Todavía está pendiente ese nombramiento en propiedad y el desafío más importante, demostrar que se lidera un poder del Estado con habilidades de diálogo, consenso y de poder avenir a las partes, que ese es el trabajo que le corresponde a un presidente del Congreso. Fíjense que hay 2 puntos para cerrar que me llamaron la atención. Uno, que a los diputados convertirlo en una mesa de diálogo, el Congreso Nacional, y eso no es cierto, no ha habido diálogo. Y lo otro es, precisamente, hablado de una junta multipartidaria. O sea,
Esos dos elementos también me han llamado la atención en parte del discurso del presidente del Congreso, Luis Redondo. Yo creo que la Junta Directiva es multipartidaria y es evidente, pero ¿a qué costo? ¿No? En el caso del Partido Liberal, a costo de dividir la bancada Pero del multipartidaria, porque no veo a alguien del Partido Nacional, o es que están tomando en cuenta a... De hecho, en las cuentas está así, o sea, los diputados de otras fuerzas políticas que integran la Junta Directiva lo hacen sin el apoyo de sus bancadas. De hecho, yo lo mencioné, el caso del PCH, pero vayamos al punto, o sea, el partido en el gobierno ha logrado los votos necesarios para una junta directiva, ha logrado los votos para el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, ha logrado amnistías. Eso es positivo, son los es que beneficioso. necesitan los 65 votos. Eso es positivo, es beneficioso y es un buen augurio para el 2024 para el gobierno. Y en el caso de diálogo, pues eso es lo que debe primar en un Congreso. Un Congreso, recordemos que en otros países se llama Parlamento, porque es un lugar para ir a hablar. Yo creo que esperemos que en el 2024 sea un mejor año, donde se presuman decretos aprobados, leyes aprobadas, reformas constitucionales aprobadas y no cuántas horas se trabajaron. Porque yo podría también decir que fue lamentable el espectáculo que nosotros vimos el 31 de octubre y días posteriores de diputados siendo tratados como cualquier persona en la calle, reprimida por la misma fuerza de seguridad del Congreso y también lesionada por personas que debieron haber sido puestas ya a la orden de los tribunales. Estamos hablando del respeto a las instituciones. Si el Congreso quiere que se recupere el prestigio de la clase política, del Congreso Nacional, lo que tiene que hacer es hacer su trabajo. Y el trabajo es legislar en favor de las mayorías. De hecho, creo que hay sendos acuerdos entre los jefes de bancada de las diferentes fuerzas políticas del Congreso Nacional, porque ya trascienden hasta nombres de nacionalistas, de liberales y del Partido de Libertad y Refundación para los puestos que hacen falta. Y para eso conformar. Se necesita acuerdos y se necesita la integración de órganos colegiados. Y ese es el reto del Congreso. Así que enhorabuena a los 3 presidentes de poderes del Estado y esperemos que en el 2025, a inicios del 2025, sí, cuando se haga un recuento de la legislatura y del año transcurrido, pues se trate de un año de cosecha y no de excusas. Cómo no. Muchas gracias, abogado. Muy amable. A la orden. Gracias, Carlos. Bien. Hasta aquí, Analistas de la Noticia. Buenas tardes.